Bienvenidos a esta última cápsula, la cápsula número 4, donde vamos a trabajar la raíz de una función. Antes de poder definir qué es la raíz de una función, vamos a regresar tantito a lo que es un plano cartesiano. En una cápsula anterior yo les decía que un plano cartesiano es la intersección precisamente de dos líneas, una de manera horizontal y otra de manera vertical. Vamos a tener precisamente el eje X, como lo están viendo en pantalla, al cual le vamos a llamar eje de las abscisas, como también vamos a tener el eje Y, al cual vamos a llamar eje de las ordenadas. Y recordemos que para poder representar una función, perdón, por medio de una gráfica, necesitamos de coordenadas y esas coordenadas las obtenemos por medio de la tabulación de una función, es decir, donde le damos los valores a X y posteriormente encontramos los valores de Y. Después armamos nuestras coordenadas para poder ubicar esos puntos dentro del plano cartesiano. Con este entendido, vamos a pasar ahora a qué cosa es la raíz de una función. En su definición más sencilla, nos dice que la raíz de una función son los puntos de la gráfica donde la línea cruza el eje X. Es decir, van a ser aquellos puntos que van a permitir a la función, por medio de su gráfica, poder cruzar el eje X, es decir, el eje de las abscisas. Recordemos que cuando estamos graficando una función, al ordenar los puntos y poder unirlos, vamos a obtener un tipo de línea de acuerdo al tipo de función que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, si nos situamos con una función constante, vamos a obtener una línea de manera vertical. Y cuando trabajemos, por ejemplo, la raíz de una función, es decir, van a ser aquellos puntos de la función que nos van a permitir precisamente poder cruzar el eje X, es decir, el eje de las abscisas. Para poder encontrar la raíz de una función dependerá precisamente del tipo de función que nosotros estemos trabajando. En esta cápsula solamente trabajaremos el método para encontrar la raíz de una función lineal. Posteriormente, en una clase en vivo, estaremos trabajando el método para encontrar la raíz de una función cuadrática. Una función lineal, recordemos que es aquella función cuyo exponente es 1, es decir, no vamos a tener ningún otro exponente que no sea 1. En este caso, para este ejemplo, tomamos la función f de x es igual a 2x menos 4. Como se pueden dar cuenta, todos los términos de esta función están elevados a la potencia 1. Para poder encontrar la raíz de esta función, lo primero que tenemos que hacer es igualar a 0 esta función. Como lo están viendo en pantalla, 2x menos 4 es igual a 0. Es decir, tomo la función y la transformo en una ecuación igualada a 0. 2x menos 4 es igual a 0. Teniendo esto, vamos a resolver esta ecuación como se resuelve cualquier otra ecuación en la cual vamos a despejar a x. Recordemos que para el despeje de x, de un lado del signo igual dejamos todas las literales, estén o no estén acompañadas de un coeficiente, y del otro lado del signo igual dejamos a todos aquellos valores predeterminados para nuestra ecuación. En este caso, por ejemplo, separamos 2x es igual a, y como en nuestra función original el menos 4 es un valor predeterminado, es el primero que vamos a mover. 2x es igual a 0 y lo vamos a enviar después del signo igual, es decir, lo vamos a enviar a la derecha del signo igual, con su operación contraria, es decir, en la función original está haciendo una resta. Ahora, al moverlo después del signo igual, lo vamos a mover con su operación contraria. En este caso, es decir, pasará sumando. Y por eso ahora tenemos 2x es igual a 0 más 4. Seguimos trabajando con nuestra ecuación y obtenemos 2x, perdón, es igual a, sumamos, si al 0 yo le sumo 4, me da como resultado 4. Por eso ahora tengo 2x es igual a 4. Sigo trabajando mi ecuación y ahora vamos a separar el coeficiente de la literal.
Recordemos que en el álgebra, cuando vemos a un coeficiente, es decir, un número, acompañando a una literal, cualquiera que ésta sea, automáticamente nos está indicando una multiplicación. Es decir, lo que está haciendo este coeficiente es multiplicar al valor de x. Entonces lo que vamos a hacer ahora es separarla. Al trabajar precisamente con las operaciones contrarias, la operación contraria a una multiplicación es una división. Por eso ahora tenemos x es igual a 4 entre 2, dándome como resultado que la raíz de esta función x es igual a 2. Es decir, este valor 2 va a permitir precisamente que el valor de f de x sea cero, lo cual me va a permitir precisamente cruzar la línea del eje X. Es decir, este número me permitirá a mí, al momento de graficar mi función, poder cruzar el eje X. Y es ahí donde nos damos cuenta que la raíz de una función también se define como aquellos números, aquellos valores que me van a permitir precisamente poner el valor de f de x en cero, igualarlo a cero, y lo cual me va a permitir precisamente cruzar la línea del eje X. Este método solamente es aplicado cuando estamos trabajando la raíz de una función lineal, es decir, aquella función cuyos exponentes es 1. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, una función cuadrática, el método para encontrar la raíz es diferente. Ese método lo estaremos trabajando en una sesión de clase en vivo. Espero que esta pequeña cápsula haya sido clara, pudiendo dejar en claro el método para poder encontrar la raíz de una función lineal. No olviden que si tienen alguna duda me pueden contactar por los medios disponibles, esperando que la cápsula haya sido completamente clara y poder sintonizarlos en la siguiente sesión de clase en vivo. Que tengan un excelente día.